soy presidente del Centro Amaya en Michoacán. Nazco aquí en Morelia, ya van a ser 47 años. Y sí, bueno, soy el último de 3 hermanos. Una familia, pues, de mamá y papá. Siempre mamá estuvo en casa, papá estuvo siempre trabajando, muy activo. Aparte de su trabajo, es admirable porque él fue un hombre que quedó huérfano y entonces él salió adelante por sí mismo. Excelente, de hecho era admirable y yo sigo admirando su capacidad de inteligencia. Estudió ya grande, estudió varias cosas. Estudió inglés por su cuenta, estudió contabilidad, estudió derecho. Siempre se dedicó a la música y esa parte creo que fue fundamental para su desarrollo. Desde que fue niño estuve en un internado donde los educaron en la música y aparte de los golpes que recibía y de las hambres que pasaba, lo que más le atraía de esa institución fue la música y así lo hizo hasta que falleció. Entonces yo creo que la música le desarrolló una inteligencia excelente porque era capaz de leer autores que yo ahora me cuesta mucho trabajo leer, de filosofía, y que él lo hizo de manera muy autodidacta. Entonces para mí esa parte es muy admirable y aparte que fue un luchador social porque fue líder de su sindicato. Fue líder de su sindicato y entonces hizo beneficios para los trabajadores, por eso es que se vio forzado a estudiar Derecho, muchas cosas que eran necesarias y además una persona que siempre estuvo con un compromiso social. Uno de los regalos que a mí me deja mi padre es en la adolescencia. Yo negado y él insistiendo y me dice, cuando conozcas algo me puedes decir que no te gusta, después ya es tu decisión, primero conócelo. Y el regalo más te pudiera decir que más espiritual que puedo tener de mi papá es la música. Sí, yo estuve en el coro del Festival de Música en la Sociedad Coral Moreliana durante más o menos unos 8 años, prácticamente después de mi adolescencia. Mi juventud la pasé en el coro. También me dejó el gusto por idiomas, estudié inglés y estudié francés, y el gusto por la filosofía. Y yo después de que termino la carrera de Derecho, sigo estudiando la carrera de Historia. Porque en mi casa siempre hablábamos de historia, de filosofía, de problemas sociales, de problemas políticos. Y bueno, hablábamos, es decir, el que hablaba de mi papá y todos ahí rodeados en la mesa. Y fue amigo de muchos intelectuales que algunos ya no están, pero que a mí me significó mucho. Por ejemplo, conocer de la Carlos Báez, a Ingenia Martínez, a Arnaldo Córdoba. Pudiera hablar de varios intelectuales, a Rafael Galván, un gran militante del sindicalismo realmente favorable para los intereses de la clase trabajadora, y así como ellos hay mucha gente, lo acompañaba a los mítines, lo acompañaba a la casa de los grandes intelectuales en México, y esa parte me gusta, me encanta. Creo que si algo va a la par de la cuestión social es la cuestión intelectual. Me gusta leer, también es una herencia que me dejó, su biblioteca prácticamente la tengo yo. Me gusta mucho la poesía, me gusta mucho algunas novelas, algunos autores, me gustan mucho los escritores mexicanos y latinos. Y aparte me gusta la cuestión de la cultura. Es una parte que sí me acompaña constantemente. Me gusta mucho la música, regularmente asisto a un concierto una vez a la semana. Estoy involucrado en alguna parte de mi trabajo. He hecho un desarrollo de la cultura en internados, en el albergue tutelar, y con la población vulnerable que yo he trabajado siempre me interesa mucho desarrollar el gusto por la cultura. Entonces sacamos a los niños de tutelar en varias ocasiones para llevarlos al teatro, a que escucharan la orquesta sinfónica, a que vieran obras de teatro de calidad. Y eso fue admirable porque los chavos decían que cómo ellos estaban ahí, en un lugar así, que cómo le hacíamos, no podían creer, porque de sus comunidades y después de haber sido tachados como delincuentes, los pudiéramos dignificar con un evento cultural.
las autoridades también un poco resistiéndose a que con la población normal de jóvenes, a los niños que están en una situación difícil de delincuencia. Y resultó que finalmente este trabajo, observamos que los niños más respetuosos, mejor comportados y más sensibles ante la música y ante las actividades culturales que hacíamos eran los chavos que venían de población vulnerable. Los niños que estuvieron en el arroyo tutelar dejaron una huella muy importante para este trabajo. Mi mamá siempre ha sido voluntaria de una asociación. Mi mamá, para ella, los principios cristianos son fundamentales. Mi papá, por un lado, su ideología es de izquierda, y mi mamá era muy católica, y sin embargo supieron convivir. Y supieron convivir porque cada uno sacó lo mejor de esa ideología. El cristianismo pues es una ideología revolucionaria, o fue, y sigue siendo. Y entonces yo creo que lo más importante es sacar los valores de cada propuesta ideológica y coincidirlos en lo humano. Mi mamá siempre trabajó en beneficio de los niños, en beneficio de ancianos, y ella fue fundadora de la albergue San Vicente hace 30 y tantos años. Cuando yo estaba muy chavo, y entonces ella me decía, pues vamos a la albergue, pero ya para entonces ya visitábamos asilos, ya visitábamos Casa Cuna, y luego cuando ella con su asociación crea el albergue San Vicente, pues para mí fue como un pasatiempo realmente. Pero sí me gustaba el trabajo que ella hacía, porque además ella, su labor pastoral, social de la iglesia, la hacía en la cárcel de mujeres. Entonces es un trabajo muy fuerte. Y ahí me di cuenta de una realidad que yo no conocía, sobre todo cómo sobreviven las mujeres en una situación tan difícil, de mucha competencia y de mucha desigualdad. Y además sus hijos, porque algunas vivían con sus hijos ahí, sus hijos chiquitos, y ellas hacían una labor educativa. Mi mamá les enseñaba a hacer actividades manuales para que con el producto de su trabajo lo pudieran vender y ayudarse. Esto me pareció a mí muy noble, y cuando ella hacía eso, pues de alguna manera le apoyaba, ¿no? Después ella empezó a involucrarse en la parte de la cuestión jurídica, y empezó su grupo a hacer gestiones, como trabajar como gestora con los apoyos de las instituciones públicas, para lograr, por ejemplo, si a una persona le faltaban unos meses para su preliberación, gestionaban y la sacaban, o si nada más faltaba poner 500 pesos para su fianza, lo hacían. Entonces fue una labor muy noble y también muy admirable. Entonces tuve dos ejemplos que para mí son fundamentales y además incansables, de esperanza y de confianza en el ser humano. Entonces a mí, pues yo no puedo decir nada. Yo esto lo mamé así, yo lo viví, yo lo tengo, y no puedo decir que me gustó. Yo lo hacía de manera como muy natural con mis papás. Y así mi mamá por un lado me daba ejemplos de trabajo, de perseverancia, de confianza. Y mi padre también en esta parte de la confianza y de la solidaridad. De decir, hay que hacer algo por alguien, por el que está al lado. Y esto nos lo enseñaron a los hijos, y creemos que ahí vamos de alguna forma con ese ejemplo. ¿Por qué llegó a amar? Bueno, yo cuando empiezo a estudiar Derecho, pues ya yo tenía esta historia, y empiezo a sentir que mi profesión es fundamentalmente de ayuda social. Entonces yo empiezo a trabajar de manera gratuita en muchas instituciones. Empiezo a darme cuenta de otros problemas, empiezo a trabajar en albergues para ancianos, empiezo a trabajar en la propia cárcel. Después mi mamá me invitaba y yo trabajaba, hacía gestiones ya yo como pasante de abogado para que salieran algunas de las personas. Y todo esto era de manera gratuita. Siempre había un trabajo adicional del cual podíamos sobrevivir y seguir con este apoyo, ¿no? Y bueno, así es mi carrera. Después empiezo a trabajar ya muy pronto, porque además yo entro muy chico a la Facultad de Derecho. Yo a los 16 años estaba en la Facultad de Derecho. Yo entré a los 5 años en la primaria, y además como en ese tiempo nada más hacían 2 años de la prepa, pues íbamos más adelantado. Yo a los 20, 21 años ya había salido de la Facultad de Derecho.
Y yo a los 18 años empecé a litigar, o sea, mi primer asunto fue a los 18 años. Y así empecé a dar clases de francés a los 16 años. O sea, como que mi vida se aceleró muy pronto, entonces pues iba viendo algunas cuestiones. Esto no impidió nunca que tuviera mis amigos, que tuviera mis cuates, que viviera mi juventud de manera muy intensa. Entonces, pero también con esa parte de sensibilidad. Y bueno, esto me llevó a que pronto me diera cuenta que hay un abuso, que hay una desigualdad, que hay una falta de respeto a la dignidad del ser humano, y violentaban constantemente los derechos de las personas. Entonces empecé a trabajar con varios grupos, tanto pues los chavos del tutelar que te digo, niños en situación de calle, adultos mayores, y finalmente decidí trabajar con los niños. Me parece que es una población que merece más. El adulto, bueno, ya tuvo una oportunidad, tuvo muchas cosas, pero finalmente el niño tiene que tener otros elementos. Entonces me quedo con los chavos, con los niños, con un grupo que formamos que se llama Grupo San Juan, de niños en situación de calle. Fue muy padre la experiencia, porque todas las cosas que he venido apuntalando con ellos es el deporte. Entonces, teníamos un equipo de fútbol que era excelente y nos aventábamos nuestras retas con los del tutelar. Y entonces me empiezo a vincular después con el tutelar, quedo trabajando ahí, bueno, como voluntario, pero con la característica de haber podido lograr que se tuviera la confianza del personal, tanto de la persona que estaba con la dirección, una licenciada excelente, como del personal del área de trabajo social, de psicología, de tal forma que yo me convertí también en un gestor y en un tutor para muchos chavos, donde teníamos que regresarlos a su comunidad, trabajar también con su casa, con su familia, vincularse con otros programas en esta parte de todo de la cultura, lo del teatro, lo de la música, la pintura que es excelente, el cuentacuentos, que era una catarsis para los chavos. Y empecé a descubrir muchas cosas y me di cuenta que el deporte y la cultura, el arte, tenían que ir de la mano de una rehabilitación, de una reintegración a la sociedad. Y bueno, pues en eso estábamos cuando empiezo también a defender los derechos de los niños que han sido violentados en internados. Pues ahí nos aventamos una lucha como de 7 años con el albergue de la señora Rosa Verduzco en Zamora, donde había una violación de derechos humanos, de privación de libertad, abusos, maltratos, golpes, cuestiones que tienen también que ver con su sexualidad. Y pues ahí me empecé de nuevo a vincular con instituciones públicas, IFs de diferentes municipios que no podían hacer nada, que no tenían acceso ni siquiera a la justicia. Entonces empiezo a hacer trámites y empiezo a obtener respuesta. Los abogados no entraban porque tenían miedo de esta institución, de esta persona con cierto poder, de alguna manera crear un poder de facto, o creó un poder de facto, estoy hablando de hace 15 años todavía, inclusive con gobernadores y con el presidente de la República, y ella se captaba de que era intocable. Y de hecho a mí me dijeron 2 gobernadores que estuvieron aquí, pues a mamá Rosa no le podemos hacer nada. Y yo decía, no, mientras haya un chavo que esté con esa necesidad de salir o que la mamá lo reclame, yo lo voy a hacer. Sacamos aproximadamente como 40 chavos de la institución con medios legales, y lo último, que fue un logro excelente, fue que una autoridad jurídica, judicial, nos diera una orden de aprehensión. Con eso logramos que entonces estaban la autoridad que quería proteger a esta institución y a esta persona, la empezamos a tachar ante los medios como cómplice de un delito. Esto empezó a aflojar de tal forma que al final nos quedamos nada más con 6 casos que se negociaron con el gobierno del estado, a este grado, Y yo les decía, no quiero ya finalmente que a ella la detengan y que la metan a la cárcel, ni que se haga un proceso. Yo lo único que quiero es buscar la liberación de estos chavos porque merecen estar con su familia. Quien tiene el mejor derecho en esto son sus mamás. Estamos hablando de familias disfuncionales, de mamás que están en situación también de abandono, con escasos recursos, pero no por eso se debían de violentar sus derechos. Entonces, ante esta situación, yo terminé muy cansado, porque además me tacharon de 1000 cosas, pues como golpes bajos. Finalmente yo estaba en la edad y en una situación que no me importaba mucho. Y finalmente, bueno, yo seguía. Yo todo esto lo hacía de manera gratuita, porque aparte yo tenía mi despacho y yo trabajaba. Pues mira, es que hay una gran necesidad de que haya
una igualdad y no la tenemos. Tenemos que seguir abriendo brecha, porque el México de hoy todavía tiene muchísimas necesidades. O sea, no es lo que nos dicen en televisión, no es lo que aparentemente vemos, es una realidad muy grande y muy distinta, y es la mayoría. Y si nosotros que tenemos ya un estatus, una posibilidad de sobrevivencia, una cultura, me parece que esto es como cultural, como una responsabilidad social, pues no podemos dejar de ver, de oír lo que está pasando. Y he sido muy proactivo o activo, no sé, yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Ahora ya soy más prudente. Y bueno, en esta prudencia llegó el caso también con un caso de cáncer, una niña en el hospital infantil. Me doy cuenta de la violación a sus derechos, me doy cuenta de muchas cuestiones que están pasando, ¿no? Y ahí empiezo ahora con esta población. A la par de que estaba con otras poblaciones, empiezo con la población infantil en el hospital. Me doy cuenta de sus necesidades y de la cuestión que había sido una letra muerta en la Constitución, es decir, el derecho de acceso a la protección en salud, sobre todo para los niños que además ya venían por los tratados internacionales y que ellos sí tenían hay un privilegio del niño de tener ese acceso más que el adulto, pero no ocurría, y más niños de cáncer que bueno, finalmente estaban falleciendo por ser pobres, porque un niño que podía pagar el tratamiento podía salvarse. Y decíamos, ¿qué está pasando? Es una cuestión entonces económica, de desigualdad, de injusticia. Y bueno, ante eso empezamos, integramos lo que es el Centro AMAE con un equipo de trabajo. Y bueno, pues ahora estamos a 8 años, ya casi 9, de haber sido fundado AMAE. Y también seguimos pugnando por los derechos de los niños, el derecho, principalmente el derecho a la salud, el derecho de protección de los derechos de los niños, protección de la salud, protección de la educación, porque tenemos el programa de Sigamos Aprendiendo en el hospital, porque el niño es rezagado, porque el niño es excluido de su comunidad educativa, y esto es una violencia. Para que no ocurra, pues tenemos un aula donde los niños reciben educación. También los papás reciben educación, porque muchos de los papás o de las mamás que vienen al centro AMAE pues son de escasos recursos, pero además son analfabetas, que ese es otro de los problemas que tenemos. El analfabetismo es atarlos de manos a los papás para poder avanzar en este proceso. Entonces sí se requiere de instrumentos educativos para avanzar. Si no educamos a la población, si no se educa a la población, no vamos a poder salir de la situación social en la que estamos, que es una gran falla educativa la que tenemos. Y bueno, pues en esta parte me interesa, me he involucrado, sí, es un trabajo que lo hago con mucho gusto. Y bueno, no es un trabajo, realmente es un quehacer que hago de manera muy gustoso y que a la par de lo que yo sigo haciendo, ¿no? Que es mi trabajo en el despacho y de otros asuntos que por ahí se van sumando ya.